átomo es un núcleo formado de protones que tienen carga positiva, neutrones que tienen carga neutra y electrones que tienen carga negativa que orbitan alrededor del núcleo, ¿vale? En la naturaleza, es decir, en nuestro mundo y en el universo, hay aproximadamente 3.000 isótopos. ¿Qué es eso? Y 255 son estables. Hay 3.000 tipos de átomos, pero de ellos solamente 255 son estables. Y el resto son inestables. Que un núcleo o un átomo sea inestable implica que tiene más energía o menos energía de la que debería. Y a eso es a lo que le llamamos, esa emisión de energía o esa ganancia de energía es lo que llamamos radiación. ¿A alguien le suena esta palabra? ¿Radiación? ¿Sí? Y de la radiación se deriva la radioactividad, ¿vale? La radioactividad es la emisión de radiación de un tipo llamada ionizante, que es la que es capaz de entrar en nuestro cuerpo y modificar nuestro ADN, ¿vale? O partículas, causada por la desintegración, es decir, por el exceso de energía del núcleo de un átomo. No de los orbitales de los electrones, del núcleo, ¿vale? ¿Y qué fuentes de radiación tenemos en la naturaleza? Pues, por ejemplo, de manera natural, muchos alimentos, como por ejemplo los plátanos, son radiactivos. El suelo, porque contiene minerales de los últimos números de la tabla periódica, minerales muy densos como el uranio o el torio, que seguro que os suena. La radiación cósmica, los rayos del sol, de todas las estrellas de nuestro cosmos, existe todo tipo de radiación ahí fuera. Y luego tenemos fuentes artificiales, las que hacen los rayos X, por ejemplo, todas las aplicaciones de medicina nuclear, es radiación hecha por el ser humano y supone aproximadamente el 20% de toda la radiación que recibimos en nuestra vida. Si seguimos hablando de radiación, tenemos que hablar de los tipos, porque la radiación no es algo que se mueva por ahí y no tenga ningún tipo de sentido, sino que tienen tipos en función de si es más intensa o menos intensa. La más intensa de todas es la radiación alfa, que es muy intensa pero se agota muy rápido. Sale muy energética de, por ejemplo, un mineral, pero se queda a unos escasos centímetros de donde nació, se reabsorbe en el medio, ¿vale? Luego tenemos radiación beta, que son electrones, que al igual que el alfa es muy energética pero recorre un poquito más, del orden de 10 centímetros, ¿vale? Y finalmente tenemos las radiaciones más energéticas, que son la radiación gamma, ondas directamente, que atraviesan prácticamente cualquier tipo de superficie, salvo elementos muy pesados como el plomo, seguro que lo habéis escuchado también, y los neutrones, que se utilizan, por ejemplo, en nuestro caso, para hacer funcionar las centrales nucleares de fisión. Pero de eso no vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de, aparte de esto, de los blindajes. Es lo que os decía, las partículas alfa, estas de aquí, las paramos con una simple hoja de papel, ya no atraviesan más. Los electrones, un poquito más, y con una placa de aluminio o metacrilato ya paran. Y luego las gammas y los neutrones sí que van un poco más para adelante. Y antes de meternos un poco más en esto, vamos a hablar de un poco de historia, porque igual os creéis que el átomo se conoce desde tiempos inmemoriales y que todo el mundo siempre ha sabido lo que es un átomo. Pero todo lo que conocemos sobre ciencia y tecnología nuclear, es decir, del núcleo, apenas tiene 120 años. Empezó a principios del siglo pasado. Y más concretamente, uno de los sitios más importantes donde se empezó a desarrollar esto fue en este sitio de aquí, el laboratorio Cavendish, que no suena de nada seguramente, pero igual os suena este hombre, J.J. Thomson, el inventor o descubridor del electrón. Este hombre formuló el primer modelo atómico, el modelo de pudding de pasas, lo llamaba, porque decía que un átomo estaba formado de una parte positiva y una parte negativa que estaba homogéneamente toda junta, y lo llamó pudding de pasas porque era inglés, no por otra cosa. Su discípulo Rutherford, que para los de segundo de bachillerato seguro que os suena un poco, dijo, no, el núcleo está formado de protones y de neutrones, y a su alrededor tenemos electrones que van dando vueltas. Bueno, pues de todas formas los dos ganaron el premio Nobel, ¿vale? Así que, aunque no tuviera razón Thomson, sí que fue el inventor del electrón, y gracias a él y a Maxwell tenemos hoy electricidad. Pero si miramos un poquito más y analizamos la figura de este hombre, Charles Wilson, fue discípulo de Thomson y ganó también el premio Nobel. Y lo ganó con esto. ¿Quién me sabe decir qué es eso? Venga. ¿La bombilla? La bombilla no, es de lo que venimos a hablar hoy.
que si alguno ha estado atento al título, es la cámara de niebla. Una cámara de niebla es un dispositivo mediante el cual somos capaces de ver con nuestros propios ojos la radiación, en un principio invisible, que emana, por ejemplo, de este tipo de mineral. Eso es una cámara de niebla. ¿Veis aquí? ¿Esto de aquí lo veis? Eso es una traza. Una traza que ha dejado una partícula ionizante en el medio. ¿Qué es una cámara de niebla? Permite ver las trazas de las partículas que ionizan el medio. ¿Y qué es ionizar? El proceso por el cual átomos y moléculas, que por aquí lo han dicho también, ganan o pierden ahora electrones. Lo que hace es crear una zona de positividad o de negatividad en función de si se ganan o si se pierden electrones. En la cámara de niebla, las únicas partículas que somos capaces de ver son las que ionizan el medio, o sea, las que tienen carga o positiva o negativa. ¿Vamos a poder ver los neutrones entonces? No, porque los neutrones no tienen carga. Lo único que podemos ver son la radiación alfa, que es positiva, la que decíamos que solamente llega hasta un par de centímetros, y la radiación beta, que son electrones y sus hermanos positivos, positrones. Vamos a analizar un poco qué está pasando aquí, porque esto puede sonar un poco a brujería a primera vez. Eso es una traza, ¿no? La traza en sí de lo que sea, una partícula radiactiva. Lo que tenemos aquí es una atmósfera con un alcohol. Y ese alcohol son estas moléculas de aquí que están dando vueltas. Esto de aquí está muy frío, como a menos 30 grados, ¿vale? Y tenemos un electrón que atraviesa ese medio, esto de aquí. El electrón, como es negativo, deja una zona de negatividad. Está negativo el tío ese día. Y deja una zona de negatividad. Y lo que pasa es que las moléculas con carga positiva y negativa se orientan hacia la parte negativa. Como es positivo y negativo, se atrae, ¿no? Y se juntan tanto que crean núcleos de condensación. Las bolitas azules. Tantos núcleos de condensación que al final se ve esa traza. Es realmente la condensación del alcohol. En concreto, una cámara de niebla genérica utiliza un mineral, por ejemplo, torbernita, que es el que utilizamos nosotros, un paño lleno de alcohol, una cámara para poder ver a través de ello, porque si no, no estamos viendo nada, y una zona muy fría en la que se condensa el alcohol. Y me diréis, Íñigo, esto es un rollo, ¿por qué nos cuentas todo esto? Porque la hemos hecho. Hemos hecho nuestra propia cámara de niebla y la tenéis en el stand del oso polar. Así que si os apetece después de esto, os venís y la veis. Y ya está. Gracias. ¿Alguna pregunta? No te preocupes. Hola. ¿Un neutrón y un positrón no es lo mismo? Un positrón es un electrón positivo. Es contradictorio, pero la física cuántica es contradictoria en sí misma. El neutrón no tiene carga y es del orden de 1 millón de veces mayor que el electrón, en masa. ¿Hay algún mineral fácil de conseguir que se pueda usar para que se vean bien las partículas? Nosotros el mineral que tenemos ahí lo compramos en una feria de minerales, nos costó 10 euros y así tal cual. Es un mineral de torbernita y la mitad de él es uranio. Torbernita. ¿Cómo? O sea, si los átomos, ¿cómo se juntan para hacer otras cosas? ¿Y la radiactividad de qué está hecha? La radiactividad tú tienes que pensar que es energía. Tú imagínate que te levantas por la mañana y estás muy cansado por la mañana porque te acabas de levantar, ¿no? Pero de repente te comes unos cereales y te comes un zumo de naranja y de repente ya tienes como más energía. ¿Y tú después de desayunar eres capaz de sentarte y quedarte quieto? No, ¿verdad? Lo que tienes que hacer es moverte de un lado para otro, pim, pam, para arriba. Lo que estás haciendo es quemar esa energía que te acabas de comer. Pues eso es más o menos lo que le pasa a los átomos. Que les sobra energía. Entonces empiezan a vibrar, empiezan como a bailar y emiten energía. Y esa emisión es radiactividad. ¿Y la radiactividad que está en el fondo, o sea, en el fondo por ahí, por el espacio, de qué está creada?
Es lo mismo, es energía y proviene de cuando el inicio del universo, el Big Bang, ¿te suena el Big Bang? Que hizo de repente todo, ¡pum! Pues en ese momento se crearon todos los átomos que conocemos, todas las estrellas, todos los planetas, y todo eso está creado de átomos que en sí tienen que perder energía de alguna forma. ¿Bien? ¿Más o menos? Venga, más preguntas. ¿Por qué demasiada radioactividad puede ser peligrosa si es energía? ¿Por qué demasiada radioactividad puede ser peligrosa? Muy buena pregunta, porque una cosa es la energía y otra cosa es cómo nos afecta a nosotros. Entonces, si la radiación es del tipo ionizante, de esa que es capaz de modificar tu ADN, y tú recibes mucha de ella, vas a tener tantas mutaciones en el ADN que es posible que desarrolles células que no deberían estar ahí, que se llaman células de cáncer, ¿no? Entonces, cuanta más radiación recibas, del tipo, por ejemplo, muy energético como la gamma, no como la alfa o la beta, porque esas son inofensivas, las paramos con la piel. De hecho, es la que tenemos en el stand y por eso la podemos tener ahí, si no, no podríamos. Pero la gamma es capaz de atravesar tu cuerpo y modificar tu ADN, porque es energía, no la podemos parar. Y mucha de esa es dañino. Lo bueno es que la conocemos perfectamente y somos capaces de decir hasta qué punto es dañina y hasta qué punto no lo es. Y nosotros, en nuestro día a día, trabajamos con radiactividad y yo no tengo 3 ojos, hasta donde yo sé. Más preguntas. ¿Por qué la gamma produce cáncer y cura el cáncer? Muy buena pregunta. En medicina nuclear, esto de aquí, en medicina nuclear, nosotros somos capaces tanto de ver lo que hay mal como de tratarlo. Nosotros con una radiografía, que es ciencia y tecnología nuclear, somos capaces de ver si un hueso está roto o no. Pero, por ejemplo, con protones, es un procedimiento llamado protonterapia, porque se usan protones en la terapia, somos capaces de matar células cancerosas con un haz de protones. O sea que la ciencia y tecnología nuclear sirve tanto para el diagnóstico como para después el tratamiento de enfermedades como el cáncer. Está muy preguntones, me encanta. Entonces, la energía del sol es la misma que la energía de los cereales y la energía de las medicinas y eso, ¿no? La energía es energía. Igual te suena que la energía ni se crea ni se destruye. ¿Qué le pasa a la energía? Que se transforma. En el universo existe un nivel X de energía y lo único que hace esa energía es variar. Se convierte en esto, se desconvierte, se convierte en aquello, vuelve para atrás, vuelve para adelante, pero el número de energía es el mismo en todo el universo. Eso es una cosa loca, ¿eh? ¿No? ¿Ya está? Allí hay una pregunta más. ¿Se ha usado algún material específico para el recipiente de la cámara de niebla? Es metacrilato. Metacrilato, un plástico. Aquí teníamos una pregunta. A ver, queríamos saber por qué se llama de niebla, o sea, la cámara de niebla. ¿Por qué ese nombre? Se llama así porque tú cuando llenas de alcohol un recipiente cerrado, el alcohol tiene una propiedad que es básicamente que es volátil, por eso huele muy fuerte el alcohol, porque se evapora a temperatura ambiente. Entonces, cuando tenemos una superficie muy fría y tenemos un vapor, lo que pasa es que el vapor se condensa. Y al condensarse se ve como una especie de brumilla de 1 centimetrito de alto y Charles Wilson, el que ganó el premio Nobel, lo llamó cámara de niebla y yo no me atrevo a cambiarle el nombre. Así que es por eso. Yo quería la curiosidad de saber el electrón con el positrón, si se anula, forma un fotón. Entonces, eso tiene que ver con materia y antimateria. ¿Y dónde queda el positrón cuando el electrón toma forma? En física cuántica existe el concepto de partícula y existe el concepto de antipartícula, al igual que existe el concepto de materia y antimateria. Es verdad que el positrón y el electrón son partículas enemigas. Enemigas en el sentido de que cuando colisionan se aniquilan una a otra emitiendo un fotón y energía. Puede ir la energía en forma de radiación o puede ir la energía en forma del fotón, que es lo que tú muy bien has dicho. Ahora bien, tu pregunta iba relacionada con... Pero si se anulan es porque viene del fotón. O sea, el positrón y el electrón han venido del fotón.
Claro, el electrón y el positrón pueden venir de múltiples fuentes. La cosa es que si se encuentran, uno puede venir del Sol y otro puede venir del plátano que te acabas de comer. Si se colisionan, da igual de dónde hayan venido, el fotón va a seguir una trayectoria estocástica o randomizada Pero sin tener en cuenta de dónde vengan. la pregunta es, Sí. ¿no se dualiza esa energía uno fotón en una materia y antimateria, en un electrón y un positrón? Sí, Einstein decía que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Entonces, cuando hablamos de energía, también hablamos de masa, es equivalente. No sé si eso es la respuesta a tu... Si no, luego lo comentamos. Venga. En las centrales nucleares hacen la fisión nuclear, ¿no? Y entonces, que ya no me acuerdo cómo, ¿qué se necesitaría para la fusión nuclear? Pues muy buena pregunta. Allí tenemos en nuestro stand, tenemos un montón de voluntarios, por no alargar esto mucho más, tenemos un montón de voluntarios que ahora mismo te responden todas esas preguntas. Si quieres te las respondo hasta yo, pero vamos allí y lo hablamos, ¿vale?